Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sayi, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Lidia Ibáñez. Lidia es coach sistemática, kinesióloga y formadora en técnicas para el bienestar. Desde hace más de 15 años ha dedicado a profundizar en la grandeza del ser humano, descubriendo diversas maneras de mitigar aquello que le aflige y fomentando caminos para poder desarrollar su máximo potencial. Lidia va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Heridas emocionales kármicas. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos publicando cada día nuevos vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están ayudando, pidiendo o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Damos paso ya a nuestra invitada y su conferencia, Heridas emocionales kármicas, por Lidia Ibáñez. Bien, desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estáis viendo y la pregunta que queréis que le hagamos. Al final de su charla responderá a vuestras preguntas. Saludos, Lidia, gracias por estar con nosotros, que nos disponemos ya a escucharte. Muchas gracias a vosotros, agradeceros esta labor tan maravillosa que hacéis y que me permitáis colaborar con un granito de arena en llevar un poco de conocimiento a todas las partes del mundo. Hoy lo que quería hablaros era sobre las heridas kármicas emocionales, explicar un poquito qué es esto, de dónde viene, a qué me refiero y que os llevéis unas herramientas para que vayáis identificando en vosotros mismos estas heridas y poderlas ir sanando poco a poco. No sé si a todo el mundo de los que estáis aquí ahora mismo escuchando esto, habéis sentido alguna vez que tenéis como determinadas cosas que se repiten en la vida, ¿no? Hay como situaciones diferentes, pero emociones muy parecidas. Hoy en día está demostrado que heredamos no solamente el color de los ojos o el color del pelo, sino que también heredamos determinada información emocional que en un tanto por ciento nos está condicionando. Desde el plano de vista del alma, cuando nosotros nos encarnamos en esta vida, venimos a resolver, a aprender, a crecer y a experimentar determinadas partes de nosotros mismos con el fin de expandir la conciencia. Y para eso se utiliza a veces el camino a veces doloroso, ¿no? Que es el de una herida, algo que hay que modificar. Entonces, bueno, ¿qué es esto de las heridas kármicas? Bueno, Louise Bourbeau ya habló de esto, ya hizo un gran trabajo en el que ella identificaba 5 heridas principales. Yo, a lo largo de mi investigación de todo este tiempo, he descubierto 2 heridas más que me parecen fundamentales trabajarlas y que se han ido repitiendo en diferentes ocasiones y os las voy a presentar hoy también. Vamos a hablar un poquito por encima de lo que son todas estas heridas para que podáis identificarlas y que podáis saber cuál es la que os va resonando más. Aunque hay muchas heridas, no todas son, no todas se viven en la vida, ¿no? O sea, hay unas que son más relevantes que otras. Entonces, conforme yo vaya desarrollando un poquito las características de cada herida, pues os podéis sentir identificados con unas más que con otras. Porque al principio, ¿por qué digo esto? Porque al principio, cuando uno empieza a ver las características de cada herida, normalmente tiende a decir, las tengo todas. No, no las tienes todas. Pero sí que es verdad que hay un denominador común que se va a repetir y que te va a hacer atraer determinadas experiencias en la vida para que tú las sanes. Esto
no solo lo vas a poder comprobar en tu propia vida, identificar en tu propia vida, sino que además hay heridas que las vas a identificar de tus padres. Por eso he puesto la palabra kármica. Ya no solo desde un punto de vista del alma o de la parte espiritual que conlleva, sino también a un nivel más científico. Tú como persona ya estabas en la tripa de tu abuela, porque pertenecías a un óvulo que se estaba formando cuando tu madre estaba gestándose en la tripa de tu abuela. Y a su vez, tu abuela estuvo en la tripa de tu tatarabuela. Con lo cual, llevas una información en tus células, a nivel celular, de varias generaciones atrás. Entonces, se puede decir que todo esto sucede con la intención de mejorarnos y de resolver. No podemos heredar ni recibir ninguna información que no hayan tenido antes nuestros ancestros, porque sencillamente no la hay, no tienen esas herramientas para que nosotros la podamos adquirir o la podamos tener. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que puedas identificar estas heridas y que puedas sanarlas, que esa es la buena noticia. A día de hoy hay muchas herramientas y hay muchas maneras en las que tú puedes trabajar cada una de las heridas y bueno, empezar a incorporar una nueva información que te haga expandir esa conciencia y no repetir, sobre todo no repetir más a través del sufrimiento. Entonces, bueno, ¿cuáles serían estas heridas? 5 que ya catalogó Luis Bourbeau, que serían la de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. Esas serían como las 5 heridas principales que ella detectó y estudió y desarrolló durante muchos años. En estas heridas he profundizado y además las otras 2 que yo considero importantes también las he denominado, una que es la herida de oprobio y otra que es la herida de desamparo, que las voy a ir explicando también un poquito a lo largo de esta mini charla. Más o menos iré contando un poquito de cada cosa, de cada una, con la intención de que tengáis una idea más general y luego ya si queréis en las preguntas o si tenéis alguna duda de algo, me lo ahondamos un poquito más. Como en realidad traemos esta información emocional, ya como hemos visto, como ya os he comentado, a través de nuestros padres biológicamente y como alma en un plan más kármico y más de misión o de propósito de vida, ¿no? Como lo traemos así, van a ser unas heridas emocionales que vamos a empezar a percibir desde muy temprana edad. Cada una se va a manifestar, se va a empezar a manifestar en una etapa diferente evolutiva, aunque todas se pueden identificar en varios momentos. Por ejemplo, en la herida de rechazo es una herida que se podría decir que se empieza a manifestar desde el momento de la gestación hasta el año aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Son personas, las personas que tienen una herida de rechazo son personas que o bien su madre no quería quedarse embarazada, o bien no fueron esperados, o bien quisieron abortar, pero al final no fueron abortados. Hay un rechazo desde un primer momento, desde el momento más esencial de la etapa de la vida de una persona, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que tengan un fuerte sentimiento a lo largo de su vida como si no tuvieran derecho a existir. Es una sensación, todas estas heridas no son porque tú en un momento dado puedes sentir un rechazo o puedes sentir un abandono, pero una cosa es una cosa puntual y otra cosa son momentos en tu vida en los que se han ido repitiendo de forma habitual o en los que tú puedes constatar a lo largo del tiempo que ha habido varias ocasiones en las que tú has sentido esto. Entonces, en la herida de rechazo son personas que se van a sentir en cierta forma rechazadas porque no tienen derecho a existir. Son personas que incluso físicamente pueden ser muy delgados, huesudos,
porque en realidad están como si no hubieran terminado de encarnar, ¿no? Es como si el mundo todavía no les aceptara o ellos mismos no aceptan al mundo. Por esto van a ser personas también que se van a querer caracterizar o diferenciar de alguna manera del resto del mundo. Lo que no se dan cuenta es que con esa misma intento de diferenciación también están provocando en cierto modo que el mundo les rechace a ellos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues a lo mejor habéis conocido ciertas modas, ¿no? de ropa, de gente que a lo mejor se ha distinguido por vestir de una determinada manera y muy posiblemente no todas las personas que componen esos grupos, ¿no? Pero sí que ciertas personas que los componen sí tienden a tener esa herida de rechazo porque no se sienten como que pertenecen al mundo. Y a la vez, con esa actitud, pues el mundo, en cierto modo, les rechaza. Entonces es una herida en la que van a sentir muchas veces que no se les comprende y cada una de las heridas, como si dijéramos, se va a crear como un personaje, una máscara. Esta máscara se la van a crear con el fin de poder sobrevivir, porque ellos lo que no quieren es sentir dolor. Ellos, hablando de todos, o sea, ninguno queremos sentir dolor, con lo cual, dependiendo de la herida que tengamos, vamos a desarrollar un personaje, una máscara, que lo que intenta es evitar ese sufrimiento. En el caso de la herida de rechazo, la máscara que se va a poner es la de huir. Como no quiero sentir el rechazo de los demás, como no me quiero sentir incómodo, lo que voy a hacer es huir de esta situación y van a ser personas que les costará mucho comprometerse o que en el momento en que se sientan rechazados van a tender a desaparecer o a dejarlo todo. Les cuesta mucho echar raíces, sentirse en un hogar, de hecho, incluso son personas que también pueden tener muchas dependencias pues a sustancias, o bien alcohol o bien a drogas, algo que le haga salirse de lo que es el mundo real, porque para ellos es demasiado doloroso a veces, ¿no? Por ejemplo, incluso las personas que son excesivamente espirituales, que a lo mejor pasan mucho tiempo meditando, que incluso son excesivamente delgadas, ¿no? Este es uno de los denominadores de esta herida, que puede marcarse las muñecas excesivamente delgadas, como he dicho antes, la cara muy huesuda, los huesos del cuerpo. Entonces, en las personas que son muy espirituales, que están como en este plano, porque es lo que le pasa al de la herida de rechazo, que es como si no hubiera terminado de encarnar, pues la forma en que tienen de evadirse o de refugiarse en ese medio mundo en el que están es a través de la espiritualidad, ¿no? y de la meditación. No todo el mundo que es espiritual, ni todo el mundo que medite, ¿no? Pero sí que la persona que se refugia, como si dijéramos en esto, como una huida, sí tiene esa herida de rechazo, ¿vale? Tienen, pues eso, tienen la sensación como de no ser capaces de mirar de frente, como que el miedo a sentirse rechazados. Y bueno, en su vocabulario hay palabras como, pues eso, como nulo, nulidad, nada, no valgo nada, pues esto es, o no importo nada, porque es como que están todavía en ese plano de la nada, ¿no? O sea, son personas que incluso pueden llegar a pasar desde un amor muy profundo a un odio también muy profundo, o sea, es como que se mueven en emociones muy diferentes o muy distantes. Y bueno, básicamente se sienten incomprendidos, que es lo que hemos dicho antes. El mayor miedo que tiene este tipo de herida es a sentir pánico, a sentirse en pánico, porque como se sienten rechazados por el mundo, pues es como que no van a poder
asirse a nada, ¿no? El pánico de no poder asirse a nada. Entonces, espero que te hayas identificado en alguna de estas cualidades. No necesariamente tienes que identificarte en todas, es mucho más profundo, también hay más cosas sobre esta herida, pero bueno, a grandes rasgos la herida de rechazo estaría así representada un poco en todos sus aspectos. Luego pasaríamos a la herida de abandono. Y la herida de abandono se puede empezar a desarrollar más o menos desde el momento del nacimiento hasta pues, el tercer año, más o menos. Es en el momento en el que, por ejemplo, el niño da a luz la madre y separan al niño de la madre. Esa separación, el niño la vive como un abandono, ¿vale? Volvemos a lo de antes, no quiere decir que porque nos hayan retirado a nuestro bebé al principio al nacer ya le hemos causado esa herida. No, es algo que ha decidido el alma, que ha decidido experimentar y es algo que se lleva generando en varias generaciones y lo que viene es a intentar resolver esto, ¿no? Entonces, cuando es separado de la madre, pues lo que siente es abandono. Pueden ser personas que verdaderamente pues han sido abandonados por los padres o que en cierta manera se han sentido abandonado de alguna manera, pues a lo mejor se ha tenido que quedar con la abuela para que le cuidara, pues eso es otra de las causas, ¿no? Y la abuela a lo mejor la ha podido querer muchísimo y le ha podido tener en palmitas, pero es como esta herida se vive. Otra cosa que me gustaría decir es que vamos a repetir esto a lo largo de nuestra vida porque otra de las cosas que sucede es que yo traigo esa emoción y traigo ese sentimiento, con lo cual en situaciones muy parecidas lo que puede suceder es que yo me sienta de la misma determinada manera. Es decir, por una misma causa, una persona lo puede vivir como una herida de traición y otra persona lo puede vivir como una herida de abandono. Por ejemplo, resulta que a mí me tienen que dejar en una guardería porque mi madre no puede cuidar, ha nacido otro bebé y entonces tiene que hacerse cargo del bebé y a mí me deja la guardería y yo eso lo vivo como un abandono, mientras que otra persona a lo mejor lo vive como una traición, ¿no? Como que le ha traicionado o como una injusticia, le parece injusto que su madre se quede con el niño y con el otro bebé y que él vaya a la guardería. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para entender también en qué manera podemos solucionarlo, ¿no? En qué manera podemos reprogramar todas estas emociones que estamos sintiendo, entendiendo que es una manera de vivir las experiencias que yo tengo. Es como una respuesta que ha dado todo mi sistema emocional, como si dijéramos una respuesta lógica, emocional, que es disfuncional porque no nos vale para el momento en el que estamos ahora mismo, en el momento de evolución. Entonces, bueno, pues esos son niños abandonados, niños que les separa la madre. En cuanto a la forma del cuerpo, serán personas que les cuesta estar erguidos, que en alguna parte, en general, su cuerpo sea como flácido, no termina de tener un tono muscular fuerte o importante, es como que se denota esa flacidez en el cuerpo, sin tono muscular, quizás un poco encorvado incluso, ¿no? Y en su vocabulario pues habrá palabras como ausente, solo, soledad, porque el mayor miedo que tiene una persona que sufre herida de abandono es a quedarse solo, a la soledad. Entonces, para evitar ese miedo, la máscara que va a utilizar es la de dependencia. Va a ser dependiente de otros. En realidad, la dependencia es emocional porque lo que necesita es un apoyo. Son personas como que incluso físicamente se les ve como que si no tuvieran un apoyo. Son personas que se sienten sin apoyo en la vida, que se sienten muy solos. Y repetimos, situaciones y momentos en la vida en los que
reactivamos todo el tiempo esto, nos seguimos sintiendo igual. Porque yo puedo estar rodeado de gente y sentirme solo. Incluso puedo tener gente que me quiera ayudar y apoyar y seguirme sintiendo solo. Entonces, lo que va a hacer el dependiente ante este miedo, la persona que tiene herida de abandono, se va a volver dependiente para que los demás le apoyen. Y va a hacer muchas cosas por los demás, va a hacer todo, va a estar como, en cierto modo parece que intenta controlar, ¿no? Pero en realidad no está controlando. Lo que quiere es que los demás vean que está disponible para ellos, que pueden contar con él, y a cambio lo que está buscando es un apoyo. Son personas que incluso pueden tener muy claro la decisión que van a tomar en un momento dado, o pueden ser muy capaces y muy independientes. Lo que pasa es que necesitan que el otro les diga su opinión, como que les dé su apoyo. Es decir, pueden preguntar para tomar una decisión buscando ese apoyo y luego hacer lo contrario a lo que le han dicho, porque ellos en realidad sabían lo que le iba a hacer, pero necesitaba como el apoyo de esa persona o que le acompañen a hacer algo, ¿no? Son personas muy, muy dependientes en ese sentido. Y bueno, pues son personas que evidentemente por esta dependencia y por esta sobrecarga que tienen, o sea, se sobrecargan evidentemente porque intentan hacer cosas por los demás. No quiere decir que no sean altruistas, no quiere decir que no lo hagan con amor, pero lo que hay de fondo es sentir un apoyo, es sentir que en un momento dado pues el otro les apoya. A veces eso genera frustraciones, ¿no? Porque se pasa la vida haciendo, iba a decir me paso la vida porque esta era una de mis heridas, entonces te pasas la vida haciendo cosas por los demás, intentando ayudar a los demás o tal, pero en el fondo lo que estás buscando es ese apoyo, el no quedarte solo, el que te apoyen, el que estén contigo, ¿vale? Entonces, claro, esto al final, a la larga, se hace duro, sí, se lleva mal porque a veces se espera más del otro de lo que realmente el otro puede darnos, ¿no? Y bueno, pues eso necesita un equilibrio porque la mayoría de las veces lo que hace es aumentar esa herida de soledad, aumentar esa necesidad de estar de esa necesidad de apoyo, porque es como, o sea, he buscado apoyo, no lo tengo y parece como que ahora más que nunca pues me siento solo porque no me han apoyado, porque tal. Son personas además que tienden a victimizarse un poco, ¿no? Para conseguir que les ayuden. Entonces, una voz infantil, ¿no? Y bueno, pues es una manera de verse un poquito, pues que el otro piense que, pues, que les necesita para llamar la atención en realidad. Lo que van a es a llamar la atención porque es su mayor miedo la soledad. Hay grados. En cada herida hay grados. Aunque yo tenga, que normalmente hay un par de heridas más marcadas en cada vida, o sea, en cada vida que estamos experimentando en uno mismo, aunque hay heridas que son las más importantes, dentro de cada herida hay grados en sí mismo. O sea, dependiendo de lo que haya sanado yo de la herida o dependiendo de lo que yo herede de la herida, tendré unos rasgos más marcados que otros. Hay personas que evidentemente tienen excesivo victimismo, ¿vale? Excesivo victimismo. Son personas que se mueven en la queja, o sea, no ven nada positivo. ¿Por qué? Porque el hecho de ver algo positivo, el hecho de que ellos puedan empezar a hacer cosas por sí mismos y ser independientes, les quitaría el apoyo de los demás, porque no saben de otra manera llamar esa atención y están ahí en el bucle, en el círculo vicioso todo el tiempo y, bueno, alimentando, como ya digo, la herida porque es a más la herida. Entonces, luego la siguiente herida que vamos a hablar es la herida de humillación. Y voy siguiendo el orden que Luis Bourbeau ha trabajado. La herida de humillación es una herida que se empieza a manifestar cuando tenemos aproximadamente pues entre los 6 y 8 meses y igual los 2 o 3 años. Es cuando
empezamos a ser un poquito más independientes cuando somos conscientes de que no somos una prolongación de mamá, cuando empezamos a hacer, pues eso, a controlar los esfínter y todo esto. Y esta herida se queda anclada o se empieza a activar en el momento en el que pues en cierta manera nos han quitado o nos han dañado nuestra dignidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces, a lo mejor porque a lo mejor ha sido una regañina que nos han hecho delante de los demás porque nos hemos hecho pis y bueno, que es un guarro, ¿qué tal? Y eso, o eres un cochino, eso son cosas que realmente marcan en la dignidad del niño, sobre todo cuando empieza a crecer y a ser autónomo y empieza entonces como a darse cuenta de lo que es la vergüenza y de que avergüenza a sus padres. Y bueno, ya no hablemos en el caso de abusos sexuales, que esto, claro, pues hay una alta, hay dos heridas con las que se puede activar, que es la de traición y la de humillación, evidentemente, porque es la manera más brutal de dañar la dignidad de una persona, ¿no? Entonces, esta herida lo que nos va a conllevar es pues a vivir la humillación magnificada, como si dijéramos. Es una herida en la que bueno, pues para sobrevivir de alguna manera de ella lo que nos vamos es a disfrazar con una máscara de masoquista para poderla soportar. Y dices, masoquistas, que masoquistas son así igual un poco, no es que te vaya a gustar esto, sino que aprendes de determinada manera a humillarte tú antes de que te humillen los demás. Otra de las cosas que tiene esta herida es el tremendo machaque psicológico que se hace la humillación a sí mismo. Porque hay una cosa que igual no he mencionado, no la he mencionado en las otras dos heridas, pero me gustaría que os quedara claro que la manera en cómo yo vivo la herida, por ejemplo, yo aquí estoy viviendo la humillación y la primera persona que se humilla es a sí mismo. Cuando se vive el abandono, la primera persona que se está abandonando es a uno mismo, ¿sabes? Me abandono en mis proyectos, me abandono, soy capaz de olvidarme de mí, de abandonarme por otras personas. Y en cuanto al rechazo, igual, o sea, rechazo mis propias emociones, mis propios sentimientos, mis propias necesidades. En el rechazo incluso son personas que no se apegan mucho a lo material, ¿no? Porque lo material les ancla de alguna manera a la tierra. Entonces es como, oh, yo no necesito nada material, pero lo que estás evitando es el tener un lastre o algo para poder huir de una determinada manera. Entonces, bueno, se me había olvidado comentar también en la área de rechazo que hay problemas con la alimentación, pueden llegar a la anorexia. Es una manera de rechazar la vida, de rechazarse a sí mismos. Entonces, en la humillación, una de las formas en las que se va a manifestar es en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y esto es un ejercicio muy importante de hacer para tomar en cuenta de la cantidad de veces que yo a mí misma me estoy diciendo, o yo a mí mismo me estoy diciendo, qué torpe soy. Ay, es que, jolín, ya me he manchado. Es que, de verdad, es que, qué guarro soy. Estamos en un continuo machaque psicológico de humillación. Lo que vamos a experimentar es la humillación, el rebajarnos, el compararnos siempre para mal. Y bueno, pues en cuanto al físico, son personas que tienden a engordar, a ser gruesas, sobre todo un cuerpo redondeado, porque la grasa va a crear esa protección que necesitamos ante la agresión que sentimos desde fuera y desde dentro, porque realmente es que vuelvo a insistir, o sea, una de las cosas que incluso pasa más desapercibida es el machaque psicológico que se tiene internamente. Hay una de las cosas que yo me he dado cuenta en las heridas y es que lo disfrazamos todo de yo pienso que el otro piensa de mí. Y lo voy a explicar. Es como, yo qué sé, a lo mejor me pongo unos pantalones en la herida de humillación demasiado apretados que me marcan pues el sobrepeso y tal. Y yo voy a salir a la calle y mi mente me va a engañar de la manera de decir, es que seguro que ese está pensando
que me quedan los pantalones demasiado apretados, que a dónde voy con ese pantalón tan ridícula. Y disfrazo el machaque que me estoy haciendo yo. En la de traición igual, en la de rechazo igual. Lo disfrazamos de lo que pienso que piensa el otro de mí, pero es mi propio pensamiento. Y es mi manera y mi patrón de pensar y mi propia herida la que está hablando. En cuanto a las características, son personas pues, que son muy conscientes de la vergüenza, que tienen mucha vergüenza, temor a ser avergonzados, por eso se ríen de sí mismos en plan de desvalorización. Y luego son muy conscientes de la vergüenza de que puedan avergonzar a otras personas, ¿no? En su vocabulario pues hay palabras como merecer o no merecer, ser digno o indigno. Es pues esto una muestra de la pérdida de dignidad que tuvieron en un momento dado. El mayor temor que tiene una persona que tiene herida de humillación podría decirse que es el miedo a la libertad. En el sentido de que son personas que se temen a sí mismas. Es como que si durante mucho tiempo has recibido informaciones negativas sobre tu persona y sobre ti, es como que en un plano muy inconsciente tú te terminas creyendo esto. Y si te terminas creyendo esto, vas a llegar un momento en que vas a temer esa libertad. O sea, tienes un autoconcepto tan deformado y tan desvalorizado de ti mismo que en el momento en el que no te controlen, no te instiguen, vas a tender al exceso o a comprar excesivamente o a comer compulsivamente o sea, necesitan como esa presión porque se tienen miedo a sí mismos, por decirlo de una manera. La siguiente herida que vamos a tratar es la herida de traición. Pues en este caso, esta herida se desarrolla en el periodo en el que el niño pues en esa etapa entre los 2 y los 4 años, que es cuando también se localiza un poco lo que es el síndrome, el complejo de Edipo, el complejo de Edipo. Y lo que le pasa, como se va a manifestar es como, primero con mucha admiración hacia uno de los progenitores, normalmente del sexo contrario, aunque bien es cierto que se puede dar con los dos padres o con el sexo del mismo sexo. O sea, lo que se tiene es una admiración profunda, como una especie de enamoramiento, no sexual, sino como idealizado, pues como un enamoramiento hacia esa persona posesivo. Y en un momento dado lo que se va a vivir es una traición por parte de esa persona, de ese padre, de ese progenitor al que admiramos tanto. ¿Quiere decir esto que en realidad haya habido una traición? Pues no, a veces no es que haya habido una traición, a veces lo que ha sucedido es que el niño lo ha vivido como una traición. Ha habido algo en el que él tenía una expectativa muy grande y no se ha cumplido. Pueden ser a veces, pues, incluso puede ser que el padre le haya regañado y la mamá no le haya defendido y esto le ha llegado como una traición, ¿vale? O incluso que haya peleas entre hermanos y un padre favorezca, que el padre al que admira favorezca a otro que no sea él y lo vive como una traición. Entonces se va a vivir momentos de la vida o, como hemos hablado antes, también pueden ser abusos sexuales y que se vivan como una traición, ¿vale? Entonces, es situaciones en las que luego vamos a repetir a lo largo de nuestra vida esa traición. Nos va a traicionar un amigo, nos van a traicionar nuestros hermanos, nos van a traicionar las parejas y nos vamos a sentir traicionados todo el tiempo, igual que en cada una de las heridas, en gran parte de nuestra vida se podría contar con esas experiencias y con esas emociones, ¿vale? En este caso, el cuerpo que va a desarrollar la persona que tiene herida de traición es un cuerpo fuerte, porque él lo que va a demostrar es su fuerza. Es una persona además que quiere transmitir confianza absoluta. Entonces, la máscara o el personaje que se va a poner es de controlador. Va a intentar controlar
al otro. ¿Cuál es la razón de que intente controlar al otro? Pues la razón es que no quiere que la otra persona le traicione. Y como es una persona que ya ha vivido en sus carnes la traición y sabe que la persona que más quiere, que más admira, le va a traicionar y le puede traicionar, lo que va a hacer es que va a intentar controlar a la otra persona. De cuándo va, de cuándo viene, de cómo lo hace, de cómo lo deja de hacer. Intenta controlar el qué, el cómo y el cuándo de cada uno, y si tiene una familia, pues de cada uno de los miembros de la familia. Y no lo hace con la intención de ayudar o de ser perfeccionista, lo hace con la intención de asegurarse primero sus propios compromisos, o sea, asegurarse que se va a cumplir con sus propios compromisos y asegurarse de que los demás van a cumplir con lo que él les ha pedido. En cada una de las heridas hay ambivalencias, o sea, igual que yo tengo temor a que me traicionen, pues también voy a traicionar, porque de cierto modo se viven situaciones en las que miro yo primero mis intereses y la otra persona lo puede vivir como una traición. Son personas que odian la mentira, su mayor temor es que les mientan. Sin embargo, en determinados momentos sí que tienden a mentir, porque ellos no consideran tampoco que es una mentira, ¿no? Es como que, bueno, lo justifican como que ha sido necesario. O son personas que tampoco suelen contar mucho sus secretos o sus cosas más profundas porque tienen miedo de que les traicionen. Sin embargo, si son las primeras personas que a terceras personas les cuentan determinadas cosas siempre con una justificación. O sea, siempre se va a justificar porque para él lo más terrible es la traición cuando no es capaz de ver la propia traición en sí mismo. Entonces, como he dicho, el cuerpo es fuerte. En el caso de los hombres tienden a desarrollar la parte musculosa, en los pectorales. En el caso de las mujeres suelen ser las caderas y las piernas, que son más fuertes que el resto del cuerpo, ¿vale? Y bueno, pues como he dicho, el mayor temor es que le mientan. En la herida de injusticia, pues es una herida a la que se hace entre los 4 y los 6 años de edad, es cuando se empieza a manifestar y pues hablamos de situaciones en las que ha sufrido una injusticia, efectivamente, lo han vivido como una injusticia, como que pues a lo mejor ha nacido un hermano y ellos son los mayores y tienen que hacerse cargo del hermano o empiezan a tener responsabilidades que no les correspondía y lo sienten como muy injusto. Pero no necesariamente porque sean los mayores, hay veces que pues son el mediano y a lo mejor pues lo que hemos hablado antes, se ha favorecido a otro hermano de una manera que no le ha venido bien a él o que no lo ha considerado justo y ha sentido la herida de injusticia. Esta herida de injusticia normalmente se transmite por uno de los padres que son bastante fríos y bastante rectos, porque la máscara que se va a poner el de la herida de injusticia es la de rigidez, ¿no? O sea, son personas que son muy perfeccionistas porque lo que no quieren es ser injustos, o sea, ellos lo último que quisieran es ser injustos. Y por otra parte, lo que les aterroriza es la frialdad y, sin embargo, no se dan cuenta hasta qué punto ellos son fríos, porque al ser tan rígidos y querer ser tan justos, a veces anteponen la parte mental a lo que es la emocional, con lo cual ellos son los primeros que no transmiten esa calidez que tanto ellos necesitan, porque son personas que han sufrido mucho, a lo mejor, la falta de cariño, ¿no? El que no han sido, o sea, eso les ha parecido injusto, a lo mejor que no se les haya dado tanto cariño como se les ha dado a otro de los hermanos o que no hayan percibido el cariño suficiente por parte de alguno de sus progenitores y bueno, y volvemos a lo mismo, el cuerpo va a mostrar esa rigidez, ¿no? Van a ser personas con la espalda muy recta, como muy en sus formas, aunque se muevan y tal, se les va a ver esa característica, ¿no? De rigidez, de incluso las piernas y los brazos tensos, ¿no? Es una de las cosas que llama la atención incluso cuando se empieza a tomar conciencia de la herida de injusticia, ¿no? De cómo hasta qué punto muchas veces puños cerrados, los brazos
tensos, las piernas tensas, ¿no? De esta rigidez, ¿no? Son personas que buscan continuamente la justicia, aunque no es muy justo para el resto de las personas. Eso también, volvemos a la misma dicotomía de antes, y también van a ser muy injustos con ellos. Son personas que se exigen mucho, que son muy perfeccionistas, y con los primeros que son así son consigo mismos. Con lo cual, en este caso, van a intentar controlar lo que sucede, lo que hace y lo que sucede a su alrededor, pero en un afán de intentar ser lo más justos posible, ¿sabes? Y bueno, pues eso le hace tener problemas, porque en el caso, por ejemplo, de esta rigidez, lo que hace es que se desconectan tanto de sus emociones que incluso no perciben cuando están enfermando, y llegan a ir al médico ya cuando realmente es grave, ¿no? Porque desconectan del dolor, desconectan de, o sea, su perfección, su rigidez, ¿vale? Y bueno, más o menos a grandes rasgos os he contado lo que serían las heridas que Luis Bourbeau desarrolló, y ahora os cuento muy rapidito ya, por el tiempo que queda, lo que serían las dos heridas que yo he observado, he trabajado, y una es de oprobio, la de oprobio yo la he llamado de oprobio, y esta herida, y otra es la de desamparo. La herida de oprobio tiene que ver con el juicio del otro, la mirada del otro, ¿no? De cuando nos sentimos juzgados. Es una herida que diría yo que es transgeneracional, porque normalmente la causa la he ido a encontrar en el transgeneracional, en historias familiares en las que ha habido una deshonra, en las que ha habido un oprobio, en las que ha habido algún tema que ha sido de vergüenza, y de vergüenza pública, ¿no? Pues no sé, a lo mejor una mujer que se quedó embarazada antes de casarse, en una época en la que esto era una deshonra, ¿no? O, por ejemplo, pues una persona que era alcohólica y que todo el mundo la veía que era alcohólica, un abuelo o algo. Entonces se hereda, como si dijéramos, la necesidad de demostrarle al mundo que, eres, o sea, que hay honra, que no hay mancha, que eres impoluto. Entonces, es como que nos afecta, a estas personas les afecta tanto el juicio de otras personas, la mirada de la otra persona, que lo que van a traer son situaciones en las que suelen ser juzgados injustamente, o acusados injustamente, tienen que andarse defendiendo todo el tiempo. La máscara en este caso que se van a poner es la de perfeccionista seductor, es decir, yo voy a estar intentando ser lo más perfecta posible de cara para afuera, en lo público, y en cierta manera seductor, tampoco en el plano sexual, aunque a veces sí, pero de una manera seductora, para que el otro vea la parte buena que tengo yo. Es como para limpiar la deshonra que hay. Y cuando curiosamente va a suceder todo lo contrario, que se va a juzgar mal, se va a hablar mal, va a haber muchos conflictos de estos. Insisto, esta es una herida que no es porque te pase algo puntual en un momento dado, sino porque se ha desarrollado a lo largo de tu vida. Y luego la herida de desamparo, que en este caso, pues también la encontraríamos en el transgeneracional, en casos en los que ha habido mucha hambruna, o ha habido mucho dinero y se ha perdido todo, o ha habido alguien en la familia que se gastó todo el dinero, lo perdió en juegos, algo así. Incluso se puede desarrollar en la vida actual, en el momento en el que o bien teníamos un padre, o el padre de familia, que no podía mantener económicamente la casa, o bien había situaciones en las que el padre, o normalmente el padre, digo el padre porque es la figura biológica que trae el sustento, ¿no? O era demasiado tacaño y privaba de
ya no solo de lujos, a lo mejor de cosas necesarias, realmente necesarias, si se vive una carencia. Entonces, ¿qué va a provocar esta herida? Pues que la persona se sienta desvalida toda su vida. Es una persona que en el plano económico especialmente va a ir o se las va a apañar para ganar dinero y gastárselo todo, o va a ir muy justo, o va a ser personas que trabajen por cuenta ajena, pero siempre es dependientes de otras personas, les va a costar, o sea, imposible, no se ven capaces de valerse por sí mismos y lo que crean es una dependencia económica. Y bueno, básicamente sería un miedo a no tener que comer, pero un miedo desproporcionado, incluso a veces que es irracional, ¿no? Porque tienen a lo mejor su trabajo estable y ganan su dinero, pero aún así tienen como mucho miedo, un pánico al futuro de decir en un momento dado me quedo sin nada y muero de hambre. Y bueno, yo creo que más o menos os lo he contado así todo un poquito más rápido. Ya, Sayi, no sé cómo lo ves tú para que empiecen las preguntas de las personas que me han estado escuchando. Sí, claro, muchas gracias, Lidia, por esta interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado de este país, desde todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseas. Y ahora damos paso ya a las preguntas y respuestas de nuestra invitada de hoy. Primera pregunta de José León desde Venezuela. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para salir de la depresión y de la ansiedad? Bueno, la depresión y la ansiedad no está específicamente contemplado en las heridas que acabo de comentar, pero sí que es verdad que a veces tienen patrones mentales que nos meten en esos círculos. Lo primero que te diría es que no sé hasta qué punto realmente está relacionado con las heridas. Sí que es verdad que a veces cuando nos mantenemos demasiado tiempo, la depresión, por ejemplo, es no ver un futuro más adelante. Entonces, habría que analizar cuáles son tus circunstancias, qué es lo que realmente te está llevando a sentirte así y trabajar contigo. Así solamente de la depresión y de la ansiedad muchas veces son patrones mentales porque nos vemos, nos escuchamos y nos sentimos todo el tiempo en una misma historia nefasta. Vamos, que no hay solución, no vemos solución. Y de lo que se trata es de darle la vuelta a eso. Es decir, con qué herramientas yo cuento para poder salir de aquí, cómo me gustaría que fuese mi futuro. Pero para eso sí que es cierto que me gustaría saber un poquito más y ahondar porque para mí es muy general esa pregunta. Yo creo que cada persona tiene un motivo por el cual tiene una ansiedad y por el cual tiene una depresión. No sé si ha contestado tu pregunta. Beatriz desde España dice, hay personas que utilizan energías para hacer daño y bloqueando la energía. Cuando se repite en este plano estas heridas, ¿son kármicas? ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdona. Que hay personas que eligen las Sí, hay energías. personas que utilizan energías para hacer daño y bloqueando la energía cuando se repite en este plano estas heridas, ¿son kármicas? Sí, son kármicas tanto en cuanto tú no tienes una información para resolverla. Tanto si eres un alma que has elegido y has decidido encarnarte en esta vida para poder aprender esto, te falta esa información. Aunque haya personas que en un momento dado manejen energías y hasta cierto punto te puedan influir, que no sé si es esto lo que estás preguntando, que si esas personas han influido energéticamente y por eso sufres estas heridas. No sé si he entendido bien yo la pregunta. Independientemente de eso, hoy en día hay herramientas energéticas que te pueden proteger de todo eso. De lo que se trata es de darle una nueva información. Dar una nueva información. Cuando yo
si tú tienes tu campo energético, si tú conoces tu campo energético y lo tienes bien cuidado, no te pueden, o sea, no te pueden hacer daño, no te lo pueden hacer, no tanto como para causarte una herida kármica, una vida y otra vida y otra vida. Eso se para también. De hecho, para eso también incluso es muy interesante la terapia regresiva, de si tienes alguna duda de que si esta herida o algún tipo de herida pudo ocasionarse en algún momento por algún tipo de energía o algo, en un momento dado se hace una terapia regresiva y se resuelve ahí. De lo que se trata es de resolver. Y hoy en día hay muchísimas herramientas para resolver esto, cada vez más. Héctor desde Suiza pregunta, ¿por qué existe el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Es decir, ¿por qué el hijo tiende a querer más a la madre y la hija al padre? Pues la verdad es que no lo sé, no sé por qué, te soy sincera. Son cosas que nosotros tendemos a etiquetar. Yo creo que el ser humano tiende a etiquetar todo para entenderlo, también es una manera de intentar entenderlo. Y sinceramente no sé por qué se produce. Lo que yo sí sé es que cuando una persona tiene ese proceso en el que se da ese complejo de Edipo o de Electra y no se resuelve, pues es algo que va a traer toda su vida, es algo que luego en cuestión de la herida de traición, lo que le va a pasar es que con las parejas que elija de adulto las va a estar inconscientemente comparando continuamente con el padre o la madre de los que tenga este complejo, va a tener unas expectativas súper altas hacia esa persona e incluso le va a exigir el amor que no le ha dado el padre en concreto. Entonces, independientemente de por qué esto se haya surgido, que yo creo, y mi filosofía es esta, lo importante es ¿para qué? ¿Para qué la tengo? Ahora mismo tengo esto, ¿para qué? Para resolverlo, para no pasárselo de generación a generación a mis hijos, para yo crecer como ser humano, para yo ampliar la conciencia de la humanidad y con mi propio trabajo transmitir otro tipo de información a los que llegan después. O sea, lo que se trata es de no repetir, bajo mi punto de vista. Clarisa desde Nueva York. Él pregunta, ¿el karma es para mejorar lo que hemos pasado o vivimos o lo traemos de los antepasados? ¿Y lo podemos mejorar en él ahora? Sí, sí. Lo digo kármico, en realidad, que también me gusta mucho verlo desde el plano científico, para que no se vea a lo mejor como algo etéreo, ¿no? Es bastante real, es bastante físico. El karma lo que o sea, no se repite porque sí, es como una inercia, como si dijéramos. La imagen es como si yo empujo algo con una determinada fuerza y eso va a seguir con esa inercia un tiempo, pero claro, si yo cada vez que revivo eso en el plano de alma kármica, si yo cada vez que yo reencarno vuelvo a reavivarlo y a repetirlo, voy a seguir con esa inercia. De lo que se trata es de pararla. O sea, por ejemplo, en momentos en los que cuando trabajas en terapia regresiva, muchas veces lo que se ve son sentencias del alma. O sea, el alma, en el momento de morir, ha determinado que merecía estar sola por determinadas cosas que ha relatado en esa vida y se ha condenado a sí misma. ¿Qué sentido tiene esto? No, excepto el de un momento dado, tomar una conciencia nueva, darle una nueva información a eso y cambiar el sentimiento y la emoción. Date cuenta de que el sentimiento de soledad viene a través de una carencia y de un abandono de mí mismo, de que yo no tengo mis propios padres internos, mis propios arquetipos internos. En el momento que yo trabajo eso, el karma se vuelve dharma, se vuelve en positivo, no en repetir como una inercia una y otra vez. Angélica desde Venezuela. ¿Cómo descubro cuál es el karma que debo resolver? Ya que en relaciones amorosas de novios me fue bien normal, pero al casarme he vivido absolutamente todo lo que no deseaba sufrir. La pregunta que yo te haría es ¿qué no deseabas sufrir?
Claro, para resolver eso, yo te recomendaría hacer un trabajo, realmente, investigar, a ver qué, lo primero es que no deseabas sufrir. A lo que me resisto persiste. Y cuando yo inconscientemente no estoy queriendo sufrir algo, es porque mi inconsciente sabe, tiene la certeza de que lo puede sufrir, de que lo va a sufrir. Normalmente hay historias en el transgeneracional que nos han pasado de amores imposibles o de historias de secretos familiares, hay lealtades familiares y luego, además de todo eso, hay una herida que yo no he sanado, que viene la de abandono o viene la de rechazo, porque la herida de rechazo no solo puedo haberme sentido yo rechazada, sino en un momento dado rechazar al otro y se me ha magnificado en ese momento. Entonces hay determinadas fechas, o sea, como si dijéramos fechas claves o momentos claves en la vida que se hace como una actualización. Cuando yo me estoy casando, estoy escenificando de forma inconsciente cuando se casó mi madre o mi padre o mi abuela, o dependiendo de fechas, dependiendo de lo que se ha vivido, y entonces hay que ver ahí cuál es el denominador común. Yo diría cuál es la pauta que conecta todas estas experiencias para saber. Carlos Traviesa desde España pregunta, ¿puedes resumir cómo realizar la transición del vivir por sobrevivir al vivir con dignidad? Bueno, muy resumido, es que es amplio el tema. Yo creo que en el momento en el que nosotros nos sentimos pequeños ante nuestras circunstancias, estamos sobreviviendo. Si yo me siento pequeño o superado por circunstancias de mi vida, estoy sobreviviendo. Estoy con el cortisol a tope y estoy en un estrés del cuerpo que, bueno, un test corporal nos daría este estrés. Ahora bien, en el momento en el que yo soy capaz de crecer con mis herramientas internas y sentir que soy no superior a mis circunstancias, porque no se trata de niveles, sino que es sentirme, perdón, sentir que yo puedo con las circunstancias que me vengan, porque yo no soy esas circunstancias. Y ahí es cuando empiezo a vivir con dignidad. Ahí es cuando empiezo a ser auténtico, cuando no intercambio nada por otras cosas, ni por amor, ni por compañía, ni por dignidad. No doy nada a cambio porque me lo proporciono yo. El llegar a ese estado, el llegar a ese punto, es empezar a vivir con dignidad. Ángel Montero desde España, ¿un pacto con el diablo puede trascender entre reencarnaciones? ¿Una adicción sexual puede ser debido a esto? ¿Una, perdón? ¿Una? ¿Una adicción sexual puede ser debido a esto? Pues te volvería a decir que no lo sé. A ver, bajo mi punto de vista y como yo trabajo dentro de yo creo en el alma, yo creo en la reencarnación. Sin embargo, cuando yo trabajo, yo lo considero todo patrones y arquetipos. Entonces, si tú has hecho un pacto con el diablo en otra vida, hay una parte prohibida o políticamente incorrecta con la que tú has negociado. Pero eso es un arquetipo mental. Es una manera en la que tú has llegado o en la que se te ha representado el inconsciente así. No quiere decir, sinceramente, yo no creo en el bien o el mal, yo no creo en el diablo ni en lo bueno ni en lo malo. Yo pienso que hay cosas disfuncionales, hay patrones, hay arquetipos y hay maneras en las que nuestro inconsciente se manifiesta y nos habla de esa manera. Habría que ver cuál es ese pacto, qué conlleva o qué ha conllevado y
desgranar ese lenguaje, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor de lo que realmente te está hablando es de una historia en tus ancestros, que ha habido una historia que se ha representado a través de este pacto con el diablo, y eso es lo que ahora está provocando la parte sexual. Y eso es lo que hay que resolver, ¿sabes? Pero hay una cosa, es que si nosotros nos escudamos o empezamos a tener, tenemos pensamientos de que hay algo mayor que nosotros o algo que no lo podemos superar, nos vamos a quedar en el no podemos superar. Entonces hay que ver la manera en cómo eso se puede trabajar. Igual que existe la magia negra, la magia blanca, y son maneras de manejar energía de una manera o de otra, esto igual, o sea, lo que tengas en tus, bueno, no sé si eso del pacto con el diablo viene con alguna regresión que te has hecho o con algo alguna información que te ha llegado de algún tipo, pues igual que te ha llegado esa información, te puede llegar otra, porque estamos en un universo cuántico en el que todo está aquí, todo es ya real, tanto el problema como la solución. Paloma Martínez desde México pregunta, cuando uno tiene ese sentimiento de no querer abandonar o de querer cuidar a hermanos cuando en realidad no es mi responsabilidad, ¿viene de un karma de abandono de una vida pasada? Es una herida de abandono, evidentemente. De momento, lo que te puedo decir es que seguro que si miras a tus padres, alguno de los dos tiene herida de abandono, o a tu abuela. Y evidentemente, si hacemos regresiones, van a salir muchas vidas de abandono, de que te has sentido abandonado, que te han abandonado, eso seguro, seguro. O sea, es una herida de abandono claramente que hay que trabajar. Fabiola Ferrusquia desde Canadá. Cuando se es padre, ¿cómo se puede ayudar a los hijos a no sentir desarrollar las heridas? Por ejemplo, si la madre tiene que dejar a un bebé en la guardería. Claro, aquí hay una cosa que a lo mejor te tranquiliza y es saber que si tú te trabajas, o sea, no hay herida que tú le puedas pasar a tu hijo si tú no la tienes, como si dijéramos. Cuanto más nosotros nos trabajamos, más estamos ayudando a nuestros hijos. Los niños desde los 0 a los 14 años son una prolongación de los padres. Si yo me trabajo, si en este momento tú lo que me has contado te ha resonado la herida de abandono de pensar que a tu hijo le estás dejando en la guardería, ahí hay que trabajar una herida de abandono y hay que trabajarla en ti. Cuando tú la hayas trabajado, cuando tú tengas las herramientas, se lo vas a pasar automáticamente a tu hijo, porque ya tienes las herramientas, ya puedes darle esa información. No todos los niños viven como un abandono el que les dejen la guardería, al contrario, hay algunos que están deseando ir y que conocen un montón de amigos y que tal. No necesariamente tienen por qué sufrir esa herida. Entonces, si la sufren es porque la han heredado. También hay que entender que forma parte de su proceso como persona, forma parte de su proceso como alma, y evidentemente si como padres podemos aprender cosas y acortarles un poquito el camino, fenomenal. Y si no, tener las herramientas para que en el momento dado, cuando ellos las necesiten, las tengan. Yo tengo 6 sobrinos maravillosos y preciosos y bueno, pues en ellos veo a veces las heridas porque se ven desde muy chiquititos, ¿no? ¿Cómo le intento ayudar? Dándole herramientas para que no se sientan tan injustos o haciéndoles pensar y reflexionar, ¿no? O para que no se sientan traicionados, ¿no? Yo me acuerdo una de las veces que estábamos en la piscina y estábamos ahí haciendo aguadillas, jugando tal, y a uno de los chiquitillos, como era más chiquitillo, le tenía cogido todo el tiempo y cuando vino el grande vi que se me iba y entonces le ayudé un poco a acercarse a las escaleras y el chiquitillo dijo, oh, no, le has ayudado a él, me has traicionado. Pues ahí ya está marcando su herida de traición, él lo ha sentido como una traición y no era, entonces le expliqué, no cariño, yo le he ayudado igual que te ayudo a ti, ¿no? Es darles herramientas, desdramatizar para que ellos empiecen a tener recursos. Bien, vamos con la siguiente. Hay un montón de preguntas.
Lidia. A ver si podemos acortarlo un poquito más para que nos quepan más preguntas. ¿Te parece? Vale, vale, intentaré Vale. ser más Es que tenemos, concreta. sí, es que tenemos un montón de preguntas que Vale, ya, vamos, voy diciendo ya que no vamos a poder con todo. muy bien. Bien, Juliana, sí, pero haremos otro de contestar las preguntas que sobren, ¿te parece? Ah, fenomenal, sí, me parece estupendo, sí. Te estoy comprometiendo ya, ¿eh? Sí. Bien, seguimos. Juliana Vera desde Colombia dice, siempre me siento mal al momento de tener relaciones sexuales. Después del acto me siento sucia y deprimida. ¿Cómo sobrepasar esto? Pues ahí hay una herida de humillación que habría que trabajar. Lo primero es analizar, lo primero, a ver, esto es algo para mi punto de vista muy delicado como para tratarlo aquí, ¿no? Pero es un trabajo habría que ver cuáles han sido tus relaciones sexuales, qué es lo que ha sucedido ahí, cómo te sientes con respecto a eso y sanar esa parte hasta incluso ancestralmente, te diría, sí. Sandra Mónica, desde Córdoba, México, dice, yo padezco ansiedad por sentirme inapropiada, que huelo mal, soy tonta. Mis papás siempre me criticaron de todo y me siento avergonzado. ¿Cómo sano esto? No puedo socializarme, dice. Pues es que es igual, forma parte de la herida de humillación. A ver, mira, las dos últimas preguntas, lo que voy a decir ahora para las dos últimas preguntas, empezar por tomar conciencia de lo que os decís a vosotras mismas. Lo que he comentado en la charla de lo que pienso que piensan de mí, porque es mi propio pensamiento. Si yo estoy diciendo que huelo mal, me estoy diciéndome a mí misma por dentro, uy, huelo mal y estoy todo el tiempo con ese diálogo o qué guarra soy o es que este va a pensar pues, que soy tonta. Todo eso son pensamientos. Yo te preguntaría, ¿cuántas veces al día tú tienes todos esos pensamientos? Entonces, un buen ejercicio que podéis hacer es anotar los pensamientos e ir tomando conciencia de cómo os maltratáis, de lo que os decís con respecto al sexo. ¿Sabes? ¿Qué te dices a ti de ti misma cuando has tenido una relación sexual? Soy guarra, soy sucia. Eso te lo estás diciendo tú. Tú te lo estás diciendo. No hay nadie más. Es el primer maltrato. Entonces, uno de los ejercicios muy efectivos que podéis hacer es ese, anotar los pensamientos que tenéis y tomar conciencia de cuántas veces al día os lo estoy diciendo. Darle la vuelta, claro, ese sería el siguiente paso, pero bueno, con tomar conciencia ya es un buen trabajo, ¿eh? Maris Calleja, desde México, dice, ¿es posible tener varias heridas? Pues comentaste al principio que no se puede tener todas, pero ¿se puede tener varias? Sí, varias sí. 2 y hasta 3. Incluso te diría que, a ver, normalmente para empezar a trabajar con alguien siempre detecto o detectamos, a ver, es una cosa que yo aquí me estoy tomando la libertad a lo mejor por el tiempo que tenemos también de decir, tú tienes herida de humillación, tú tal. Yo es algo que no hago. Dejo que la persona la identifique por sí misma, porque es muy importante tomar conciencia de qué me resuena a mí, ¿vale? Porque yo he sido la persona que yo he vivido esto de una determinada manera y a mí me ha quedado esa impronta emocional. Entonces, se me ha ido lo que iba a decir, te digo la verdad. Estaba diciendo algo muy importante y se me ha olvidado. Se me ha ido. ¿Cuál era la pregunta? Perdona. La pregunta era, Ya a estas horas ya no sé lo que me digo. pregunta si se puede tener varias heridas. Ah, eso. Entonces sí se pueden tener y de hecho lo importante es trabajar como si dijéramos con la más urgente o la más importante, la que yo vea que ha marcado mi vida, aunque luego tenga dos más, ¿vale? Lo que va a suceder es que conforme yo vaya sanando esta, iré viendo clara otras y a veces conforme vaya saneando unas se me van a sanar otras, ¿sabes? Eso sucede. Vale, perdona, que se me haya ido antes. Esto No quería pasa decir. nada, no pasa nada, no te preocupes. Seguimos, Paola desde Colombia. Dice, mi hijo tiene 16 años y aún chupa dedo. ¿A qué se debe? Y por favor, ¿qué puedo hacer para que sea consciente y deja este hábito?
Habría que hablar con tu hijo a ver qué sucede ahí. Hay un tema con la madre, ¿no? Habría que ver ahí qué ha podido suceder y, bueno, de qué manera está necesitando la madre todavía. Mm. Es que es una pregunta tan así que habría que investigar más, necesitaría más datos, pero tiene que ver con la madre, tiene que ver con la dependencia de la madre. Hasta que... Claro, ¿podrías dar algún correo donde se pueda contactar contigo a ver si le puedes ayudar un poco más? Mira, en mi página reinventarme.com y tenéis la forma de contacto y tengo el email de quiero reinventarme @reinventarme.com. Y dentro de poco lo que voy a hacer es un Lidia Responde. Voy a empezar a hacer webinars y sesiones en los que me vais, o sea, recibiré las preguntas para hacer como mini sesiones de responder cosas, como ahora. Perfecto. O sea, que Seguimos. entrando en mi web, ahí van a tener toda la información. Vale, muy bien. Seguimos. Esperanza Aguirre, desde México, pregunta, ¿cómo sanar la herida de abandono? Bueno, una de las cosas que podéis hacer en general con todas las heridas, lo importante es darle una nueva información, ¿no? Cuando tenemos una herida de abandono, hemos sufrido un abandono de alguna manera y nos hemos sentido abandonados, incluso cuando recordamos determinados momentos ya no solo de la infancia, ¿no? Luego a lo mejor nuestras parejas nos han terminado abandonando o hemos terminado abandonando proyectos o abandonándonos a nosotros mismos en muchas ocasiones. Entonces, de lo que se trata es de meter una nueva información. Una buena manera que puedes hacer es a lo mejor, yo te podría decir que es anotar eh, los momentos que para ti han sido cruciales, especialmente de los 0 a 7 años, en los que tú has sentido esa herida de abandono. Y lo que se hace normalmente, lo que yo hago es trabajar con cada una de esas escenas. La manera en cómo tú lo puedes hacer, que tengo otro vídeo también que habla de esto, que es haciendo, por ejemplo, eliges una escena que haya sido dolorosa para ti. Ojo aquí también, porque puede ser que la escena tú no la recuerdes, es decir, te la haya contado tu madre, que diga, no, es que cuando naciste te tuvieron que meter en la incubadora y estuviste allí 3 días y no pude verte. Vale, me da igual. Ahí tus células, tú no te acuerdas, pero tus células sí. Coger esa escena y hacer un círculo en el suelo e imaginarte que en esa escena está, o sea, que en ese círculo está esa escena, ¿vale? Y te vas a meter en ella y lo vas a revivir. Vas a revivir qué sentías, qué veías, qué escuchabas, ¿no? Qué te decían, qué podían decir, quién podía estar hablando, qué te podías decir a ti mismo, tal. Y sales de la escena, ¿vale? Si sobre todo sales de la escena, especialmente si empiezas a sentirte muy compungido, sales de la escena, ¿vale? Y ahora te vas a imaginar otro círculo donde tú elijas en cualquier parte de la habitación donde tú tienes el recurso de lo que hubieras necesitado ahí. Tú te preguntas mirando esa escena, ¿qué hubiera necesitado? ¿Qué hubiera necesitado yo? Pues yo qué sé, yo hubiera necesitado amor. Vale, pues me busco un círculo en la sala que represente el amor. Me voy a meter dentro de ese círculo. ¿He sentido alguna vez amor? ¿Cuándo he sentido amor? Lo recupero. Recupero lo que es sentir amor o si lo he dado a otra persona. Siento lo que es eso. Veo lo que es. Escucho lo que es. Y con esta nueva información voy hasta el otro círculo y meto esta nueva información a esa imagen y a ese recuerdo. Y así se va haciendo con varios recursos, porque una vez que haces eso sales, ahora ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha cambiado algo? ¿Necesitarías algo más? Eso es una de las maneras que yo tengo de trabajar, que se puede hacer una persona sola. Es mejor que vaya un terapeuta contigo, pero bueno, una persona sola también lo puede hacer. Daisy, desde México, dice, el rechazo es la principal herida que tengo.
me ha hecho huir de las relaciones conflictivas. ¿Cómo puedo lograr una sana relación y estable? Pues lo primero es sanar la herida de rechazo, porque ¿sabes cuál es el problema? Que mientras que tengas la herida de rechazo, te vas a buscar relaciones en las que tienes que huir, porque es esa emoción continuamente. O sea, nuestro cerebro, a través de los pensamientos y de las emociones, está generando continuamente determinadas sustancias químicas y nuestro cuerpo se vuelve adicto a esas sustancias químicas. Entonces, una de las cosas que retroalimenta todo el tiempo la herida es yo sentirme de una determinada manera. Entonces, mi atención selectiva, que también la tiene el cerebro, lo que va a hacer es que yo elija determinadas personas, determinadas circunstancias y determinadas situaciones en las que una y otra vez me voy a sentir rechazada o voy a tener que rechazarlos. Entonces, para eso primero tengo que sanar mi herida de rechazo. Con los consejos que he dado hasta ahora, por ejemplo, lo puedes aplicar. Hacerte una lista de cuántas veces te rechazas a ti misma o estás rechazando a otro, porque muchas veces o rechazas la sociedad o rechazas el mundo donde vives o rechazas tu trabajo. Apuntarlo y tomar conciencia y empezar a cambiar esto. O sea, te diría una sesión, es trabajar esto en terapia, ¿sabes? Que las heridas no es algo que a lo mejor lo podamos solucionar con un par de cosas, ¿no? Las vamos a mejorar tomando conciencia, las vamos a mejorar con alguna de las cosas, pautas que os estoy dando. Pero es cierto que hay que hacer un trabajo personal interno, porque necesitamos una nueva información para poderlo cambiar. Eli López, desde Colombia, pregunta, ¿se puede no tener o padecer ninguna herida? Hasta ahora, yo te diría que si crees que no padeces ninguna, que observes si tienes la de injusticia, porque la herida de injusticia tiende a desligarse de sus emociones. Somos seres sintientes y tanto en cuanto soy sintiente, o sea, luego hay niveles de profundidad, ¿vale? Puede ser que a lo mejor tengas una herida pero no tenga un nivel de profundidad o simplemente que no estés en el momento de trabajarla o que te cueste averiguar cuál es. Pero todo el mundo, en mayor o menor medida, viene con una herida, además fácilmente identificable. Jenny Paz, desde Colombia, pregunta, ¿el karma se manifiesta como enfermedad? A veces sí. A mí no me gusta hablar del karma como algo de culpa, relacionado con la culpa. De hecho, uno de los denominadores comunes en todas las heridas es la desvalorización y la culpa. Es algo que no me da tiempo a contarlo, pero es así. Entonces, el karma no se vive, yo no lo veo, no se debe de vivir como algo de culpa, ¿no? Es como, porque ¿sabes qué pasa? Que entonces nos vamos a quedar ahí. Es como, vale, yo sufro la herida de abandono porque yo abandoné en otra vida de la cual ni me acuerdo y claro, pues me lo merezco. No, hay que salir de ahí, hay que salir de la culpa, porque si no, no voy a sanar nunca esta herida. No se trata de que esto haya sido sembrado en otra vida. En otra vida a lo mejor me he sentido abandonado y lo que estoy es haciendo revivir otra vez ese abandono hasta que lo sane. O sea, no necesariamente porque por lo que eso es el karma, ¿no? Para mí es repetir la inercia de una u otra vida hasta que lo sane. Jorge Cárdenas, desde Colombia, ¿podría la radiestesia o la radiónica mitigar en algo o curar el karma pasado y presente? Lo desconozco. No trabajo ni con radiestesia ni con radiónica y no te puedo contestar. Te puedo contestar en temas de kinesiología o terapia regresiva, lo que trabajo yo, pero no te puedo contestar eso, lo siento. Bien, seguimos. Clau López, desde México.
¿Nos puedes dar herramientas de corte de lazos kármicos? Eso yo lo suelo trabajar en hipnosis. Una forma que podéis hacerlo, si lo tienes identificado, cuál es el lazo kármico, es simbólicamente, o bien con una visualización en la que tú te imagines ese lazo kármico. Yo también te diría que incluso llames a todos los ancestros, llamarlos entre comillas, es que te los visualices y los veas delante para que te den su fuerza y su aprobación, y con algo que tú imagines cortarlo. Otra manera también que puedes hacer es algo simbólico. El inconsciente siempre va a estar a tu favor, siempre va a estar de tu parte, con lo cual, si tú dices, yo cojo ahora este vaso y le digo al inconsciente, esto es mi karma relacionado con mi mal karma, diría yo en este caso, ¿no? Bueno, relacionado con mis relaciones de pareja. Y el inconsciente te va a dar la razón, ¿vale? Y entonces ahora lo coges y lo tiras al suelo y lo rompes. Y con este acto se ha roto mi karma. Eso le va a valer también. Ahora, es muy importante para cualquier simbolismo que hagamos, que le sepamos sacar el aprendizaje, porque si no, se nos va a repetir sutilmente de alguna manera. Tiene que haber servido para algo. El sufrimiento no es gratuito. Yo no sufro porque sí. Yo no sufro la herida de abandono, una vida y otra, y venga, mi madre, mi tal, porque sí. No, eso tiene un significado, tiene un aprendizaje. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido al trabajar mis heridas es a valorarme, a creer en mí, a perdonarme, a quererme tal y como soy, a reconocer mi fuerza. Todo eso son aprendizajes que no los hubiera podido hacer de otra manera. Con lo cual, todo en la vida, todo sufrimiento tiene un para qué. Y de nosotros depende encontrarle ese para qué. Cuando yo le encuentro el para qué, ya no necesito esa experiencia más. Ya no la necesito. Pero claro, si yo no entiendo para qué continuamente estoy atrayendo personas que o bien física o bien verbalmente me terminan maltratando, pues lo único que voy a hacer es que yo esto no lo quiero, yo esto no lo quiero. Cuanto más digo no lo quiero, más me lo trae la vida. Porque no hay un para qué. No es, pues es un repetir, pum, 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 pum. Entonces, encontrarle el para qué, agradecer los aprendizajes y romper el patrón. Es que lo siento, pero no puedo cortarme. Yo iba a hablar. No pasa nada. Alejandra González, desde Argentina, pregunta, ¿la terapia regresiva la pueden hacer todas las personas o hay contraindicaciones? Hay contraindicaciones en el sentido de que, por ejemplo, en ciertas enfermedades mentales, si hay medicación, no es conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar la atención selectiva que tiene el cerebro a nuestro favor para poder llevar a un estado de conciencia. Si tú ya estás tomando una determinada medicación, ya tienes alterado el estado de conciencia, con lo cual lo mínimo que puede pasar es que cueste mucho llevarte a ese punto. Eso es lo mínimo que puede pasar. Y luego, por otra parte, personas que tienen a lo mejor problemas de corazón, pues tampoco es aconsejable, ¿no? Porque pues una regresión revives, ¿no? Entonces a veces que se reviven cosas intensas, dependiendo de la persona, con una intensidad o con otra, pero se revive lo que veías, lo que escuchabas y lo que sentías. No quiere decir que si te están clavando un puñal estás sintiendo el verdadero dolor de que te claven un puñal, no, pero sí estás sintiendo todas las emociones y las reacciones corporales que estabas teniendo en ese momento. Con lo cual, si hay un problema de corazón, mejor no hacerlo, ¿sabes? Y evidentemente, si hay un problema mental, tampoco. Entre otras cosas, porque mira, yo como terapeuta, y insisto, yo creo en vidas pasadas, yo creo en la reencarnación, pero como terapeuta me tengo que ceñir a verlo como un patrón y como un propósito de alma, algo que viene a resolver. ¿Qué pasa? Que para la terapia regresiva lo que vale es para trascender el personaje,
realmente, porque muchas veces no somos capaces de ver el problema que tenemos, o sea, somos capaces de ver el problema, pero no la solución, porque estamos metidos en el personaje que soy ahora, ¿no? En el personaje que soy madre, que tengo 3 hijos, que tengo que ir a trabajar, que no sé qué, y ese es mi personaje, y si no salgo del personaje no soy capaz de verlo con distancia. La terapia regresiva me permite traspasar esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo traspaso esto y me veo siendo Cleopatra, y resulta que me meto tanto en el personaje que salgo de la regresión y me sigo creyendo Cleopatra, ahí tenemos un problema grandísimo y gravísimo, ¿sabes? Porque no hemos solucionado nada, al contrario, le hemos dado otro personaje diferente. No, tiene que tener un significado. Entonces la persona tiene que estar en un momento de su vida en el que quiera mejorar su vida, quiera hacer un trabajo personal, pero con cierta conciencia. Bien, y para terminar ya, porque no tenemos más tiempo, Lidia, última pregunta de Héctor desde Suiza. Dice Lidia, ¿cómo sabes tanto de este tema? ¿Por qué tienes tanta y tanta sabiduría de todo esto? Hombre, muchas gracias. Pues mira, yo me he pasado mi vida investigando y sabiendo. Mi madre se murió cuando yo era muy, muy jovencita y eso como que me impactó, ¿no? De querer saber más sobre... Mi vida no ha sido fácil. Yo creo que la de nadie lo es, ¿no? Pero bueno, hay vidas especialmente difíciles y todas son con un propósito, ¿no? Es como que yo me he negado a que mi vida no tuviese un propósito y me ha encantado investigar y saber y no he parado de aprender, de hacer cursos, de investigar, de estudiar, sobre todo en los últimos 15 años y aparte de eso, bueno, voy a contar una anécdota mía. Y es que yo desde muy chiquitita a mi madre yo le hablaba de vidas pasadas, de cuando era mayor. Mi madre incluso me grababa cassette, que antiguamente había cassette, y yo le contaba cuando yo era mayor, cuando yo iba por el campo con mis hijos, con mi marido, con no sé qué. Le hacía mucha gracia. Y yo nací en una familia que por motivos religiosos era totalmente contraria a todas esas historias. O sea, era como haber nacido en un sitio en el que eso no te lo han podido inculcar de ninguna manera. Y me acuerdo perfectamente el día en el que tomé conciencia de que yo nunca había sido mayor. Y estábamos yendo a casa de mi abuela, cruzábamos por un semáforo y estaba esperando y mi madre estaba embarazada. Yo tendría unos 3 años, entonces estaba embarazada de mi tercera hermana y yo le iba diciendo, mamá, porque yo cuando era mayor no sé qué, ella me dijo, Lidia, que tú nunca has sido mayor. Y entonces yo me quedé así, hija, es verdad, digo, pues si mamá ahora va a tener un bebé, pues yo nunca he sido mayor. Y ahí fue cuando tomé conciencia. Entonces, yo creo que a veces hay que conectar con lo que ya sabemos. Son nada más eso. Agradecerte tu respuesta y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países que han participado hoy, como España, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Portugal, Suiza, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, entre otros. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Bueno, pues ahora dejamos los últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Lidia, últimas palabras de despedida para ti. Muchísimas gracias por vuestro buen hacer, por vuestro trabajo, por permitirme colaborar con vosotros. Y de verdad que ha sido magnífico. Estoy encantada de haber hecho esta conferencia y las que vengan. Muchas gracias de nuevo, Lidia, y hasta la próxima. Igualmente. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseas. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.